seres vivos! Bien, esto es un vídeo que ya tenía, pero me he visto obligado a ponerlo en privado y subirlo de nuevo, pero con una advertencia al principio. Es una advertencia amistosa, ¿vale? Sí, es una advertencia amistosa antes de empezar a que veáis el vídeo. ¿Y por qué? Porque vamos a sumergirlos en un viaje por la ciencia, la lógica y sobre todo el humor. Así que si eres de los que crees que la Tierra es plana solo porque conspiras contra el mundo, pues te recomiendo encarecidamente o que no lo veas o que te lo tomes con una sonrisa. Ahora, para los que no aguanten la gravedad de la situación, la puerta de la salida está en la esquina superior derecha de tu pantalla. Para los demás, abrocharos los cinturones y ¡bienvenidos a bordo! ¡Bienvenidos a Cuanticaria! Siempre con la compañía del Dr. Gravidón. Un mundo lleno de ciencia divertida. ¡Le doy! ¡Claro que sí, hombre! Que no quiero hacerlo, hombre. Pero si no te cuesta nada. Yo estoy con ellos, podríamos mojarnos un poco más. ¿Ya me queréis liar? Ay, es lo que hay. Este es el poder de la democracia. Venga, vale, que somos mayoría. Pues no sabe más. 1, 2, 3. ¡Hola, mundo! Hoy toca terraplanismo. Espera, entonces, ¿no puedo cantar la canción de Misterioso? No. Como mucho la de... Más. ¡Wow, wow! ¡Yeah! Uy, perdón, gracias. Me había encallado. No, hombre. Esa canción es para cuando el cerebro se tiene que esforzar. Ya, pero también puede ir con segundas. Algunos se darán por aludidos. Perdón, no queremos ofender. Venga, vamos al lío, aunque no me apetezca. Este es el segundo vídeo que tenemos sobre la Tierra plana. El segundo y el último. Venga, bro, no seas así. Además, en el primer vídeo solo fue con Eddie y solo explicaste una cosa. Ese vídeo se subirá dentro de un tiempo. Sí, un ejemplo muy bueno, pero solo fue uno. Pero es que estoy hasta las narices del tema y es absurdo. Ya, pero es una buena forma para hablar de ciencia. Y la gente normal que duda, si nos ve, quizás puede aclararle las ideas, ¿no crees? Mirad, el que es 100% terraplanista no le vais a hacer cambiar de opinión. No, hasta que no lo vea o lo compruebe por sí mismo, nada. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Yo lo entiendo. Y es porque no podemos hacer nada para que razonen con claridad. Porque conspiran contra todo. Sin ofender, ¿eh? Yo he visto que hay cosas que entienden muy mal, y después hay algunas cosillas que pueden tener algo de razón, pero eso no significa que sí o sí es porque estamos en una tierra plana, es que es absurdo. Ya, se ciegan y no piensan en los problemas que conlleva vivir en una tierra plana. Ya. A ver, para mí todo esto es una gran falta de respeto, no solo a la ciencia o al método científico, sino también a todos los científicos que luchamos y lucharon ya cientos de años atrás por comprender y saber la verdad de las cosas. Pero es que creer en una tierra plana es no tener ni idea de nada de física. Si Einstein levantara la cabeza y viera lo que se dice hoy en el siglo XXI. Se escondería otra vez. ¿Solo él? Es curioso, ¿eh? Tenemos leyes universales que gracias a saberlas hemos podido crear máquinas que salvan vidas. Claro, y esas mismas leyes universales son ciertas y comprobadas desde hace mucho tiempo y por miles de personas diferentes. Sí, y esas mismas leyes nos dicen que no puede existir una tierra plana por muchos motivos. Sí, y es que con la tierra plana tiramos a la basura toda la física que conocemos. Porque todo contradice una tierra plana. Venga, suelta algún ejemplo, anda. Pues hay problemas con la gravedad, con el sol, con las mareas, con las ondas sísmicas, con los terremotos, con el magnetismo, con las auroras boreales, en cómo se ve el cielo cuando pasa el tiempo... Bueno, es que no termino. Yo diría que, por ejemplo, las ondas sísmicas son una prueba clara de que la Tierra es esférica. Cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas se propagan por la Tierra y pueden ser detectadas por sismógrafos en todo el mundo. ¿Y qué dicen los tierraplanas sobre esto, Bueno, algunos de ellos dicen que las ondas sísmicas son causadas por una resonancia de la Tierra plana. O que los sismógrafos están midiendo algo diferente a lo que creemos. Eso suena raro.
¿Cómo pueden explicar que las ondas sísmicas se propaguen a diferentes velocidades en diferentes partes del mundo, Exactamente. Los terraplanistas no pueden explicar de manera convincente por qué las ondas sísmicas se comportan de manera diferente en diferentes partes del mundo si la Tierra es plana. En cambio, una Tierra esférica puede explicar perfectamente todo este fenómeno. Según mis cálculos, las ondas sísmicas P y S se propagan a velocidades de aproximadamente de 6 a 8 kilómetros por segundo y de 4 a 6 kilómetros por segundo, respectivamente. Esto es consistente con la Tierra esférica y no puede ser explicado por una Tierra plana. Venga, pasemos a otra cosa. ¿Otra cosa como qué? Porque pues no sé ni por dónde seguir. Pues como la gravedad, en una Tierra esférica los objetos caen hacia el centro del planeta. Pero si tiras algo en un lado del planeta y la Tierra plana, las cosas no caen hacia abajo, sino más bien hacia el lado más al centro mientras caen un poco más hacia abajo. ¿Se me entiende? Pues sí, muy bien. ¿Y qué dicen los terraplanistas sobre esto, Pues proponen que no existe una fuerza que atrae objetos hacia el centro de la Tierra. En su lugar, sugieren que la Tierra está acelerando hacia arriba con una fuerza misteriosa que hace que los mantenga en el suelo. Esto para nosotros es una gran falta de respeto hacia esa gente que se pasa la vida estudiando la gravedad. Y más cuando ya hemos visto que hay miles de experimentos que comprueban la gravedad a la perfección. Si hasta el planeta Neptuno se descubrió gracias a los cálculos de gravitación universal. Tienen que pensar que es el espacio el que se estira o encoge, y por eso caen las cosas, caen hacia la pendiente de la curva. Yo tengo una duda. ¿Cómo explican los terraplanas que la gravedad parece más débil en el Ecuador que los polos, Ahí lo tenéis. En una Tierra ovoide o esférica se puede explicar perfectamente este fenómeno debido a la forma en que la gravedad actúa en diferentes latitudes. Sin embargo, los tierraplanas no pueden ofrecer una explicación convincente para este fenómeno sin contradecir las leyes de la física conocida. Ah, y otro problema. Si la Tierra plana estuviera acelerando hacia arriba a una velocidad constante, eventualmente superaríamos la velocidad de la luz. ¿Cómo explican esto, Eso es. Según la relatividad, nada puede superar la velocidad de la luz. Y si estuviéramos acelerando hacia arriba, pronto alcanzaríamos velocidades relativistas y experimentaríamos efectos como la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Sin embargo, no podemos observar nada de esto en la realidad. Según mis cálculos, si la Tierra plana estuviera acelerando hacia arriba, para quedarnos pegados al suelo, estaría acelerando 9,8 metros por segundo al cuadrado y alcanzaríamos la velocidad de la luz en aproximadamente un año. Esto es claramente inconsistente con nuestras observaciones y mediciones. Es más, las mareas son un fenómeno natural y ocurren debido a una interacción gravitatoria entre la Tierra, la Luna y el Sol. Y la gravedad de la Luna y el Sol tiran del agua de los océanos, creando una fuerza que provoca el ascenso y el descenso del nivel del mar. No sé cómo se atreven a decir que la gravedad no existe. Decid que no la entendéis. Y ya está, hombre. Pero no leáis a la gente. Por cierto, ¿qué dicen los tierraplanas de las mareas, Pues proponen que son causadas por una combinación de factores, como la rotación de la Tierra y la influencia del Sol y la Luna en la atmósfera. Pero claro, estas teorías no pueden explicar de manera convincente la periodicidad y la amplitud de las mareas en diferentes partes del mundo. Claro, no pueden explicar que las mareas sean más altas en unos sitios que en otros. Según mis cálculos, la fuerza de la gravedad de la Luna sobre los océanos es de aproximadamente 2,2 veces mayor que la del Sol, debido a la proximidad de esta. Y eso explicaría por qué las mareas son más influenciadas por la Luna que por el Sol. Muy bien, muy bien. Venga, pero vamos ya con otra cosa, ¿o qué? El magnetismo, ¿no? Según mis mediciones, el campo magnético de la Tierra es generado por un movimiento de fluidos en el núcleo terrestre. Y esto explica por qué tenemos un campo magnético que nos protege de las partículas solares. ¡Qué interesante! Así que esto también tiene relación con las auroras boreales y australes, ¿no? Así es. Las auroras boreales y australes son causadas por la interacción entre las partículas solares y el campo magnético de la Tierra. Cuando las partículas solares chocan contra el campo magnético de la Tierra, se desvían hacia los polos, y como allí el campo magnético es más débil, las partículas interactúan con la atmósfera y crean todas esas luces que vemos en el cielo. Explica por qué vemos más auroras en los polos. Es por la forma en la que el campo magnético terrestre dirige las partículas solares hacia los polos, y por eso las auroras son más comunes ahí. Eso tiene mucho sentido. ¿Y qué dicen los tierraplanas de esto, Creo que propone que el campo magnético es generado por una fuente desconocida en la parte superior de la Tierra plana, o que es una ilusión creada por interacción con la atmósfera. Pero eso no es nada científico, No puede explicar por qué las auroras se ven más en los polos ni por qué el campo magnético varía en diferentes partes del mundo. Muy bien, nuestra Tierra bola sustenta matemáticamente y experimentalmente el magnetismo y las auroras. Además, mis cálculos muestran que el campo magnético terrestre es consistente con un núcleo terrestre líquido y en movimiento, algo difícil para una Tierra plana. ¿Y qué me decís de los satélites y sus órbitas? Los satélites artificiales son objetos que orbitan la Tierra a altitudes específicas y permiten hacer tareas como la comunicación, la navegación, la observación de la Tierra.
Oye, ¿cómo funcionan las órbitas de los satélites, Según mis cálculos, los satélites alcanzan órbitas estables debido a la velocidad y la altitud a la que son lanzados. La gravedad de la Tierra los mantiene en órbita, mientras que su velocidad les permite evitar caer hacia la Tierra. ¿Qué dicen de esto los Tierra plana? Pues proponen que no existen o que están siendo falsificadas por gobiernos y organizaciones del mundo. Ya, y si no existen, ¿cómo funcionan los satélites de navegación por GPS? ¿O por qué podemos ver imágenes y vídeos del espacio, Ah, no, espera, claro, que son falsas. Eso me hace pensar en los aviones. ¿Cómo pueden volar de un lugar a otro si la Tierra es redonda? Los aviones siguen rutas de vuelo que se calculan teniendo en cuenta la forma esférica de la Tierra. Y las rutas más eficientes suelen ser las que se siguen la curva de la Tierra. Lo que se conoce como ruta ortodrómica. Las rutas de vuelo más comunes coinciden con las rutas ortodrómicas, así que los pilotos y los sistemas de navegación están teniendo en cuenta la curva de la Tierra. ¿Y las fotos y vídeos del espacio pueden ser falsas? Hay miles de fotos y vídeos tomadas por astronautas y satélites. Miles. Y si bien sí que es posible falsificar algunas, es imposible explicar la gran evidencia visual que existe. Además, estas imágenes suelen tener características específicas, como la curvatura del planeta, que son difíciles de reproducir de manera artificial. Yo he oído que la circunnavegación es una prueba de que la Tierra es redonda. ¿Cómo funciona esto? Ahí está. La circunnavegación es el acto de navegar alrededor de la Tierra. Y se ha realizado muchísimas veces en la historia. Los barcos y los aviones pueden viajar en línea recta y regresar al mismo punto de partida. Lo que solo es posible si la Tierra es redonda. ¿Y qué dicen los que no creen en nada de esto, Proponen que los aviones y los barcos no siguen rutas rectas, sino que se desvían de alguna manera para crear la ilusión de una Tierra redonda. Pero eso no explica cómo los navegantes y los pilotos pueden calcular sus rutas con precisión utilizando una geometría esférica. Según mis cálculos, la curvatura del horizonte es una consecuencia directa de la forma esférica de la Tierra. A medida que nos elevamos sobre el nivel del mar, pues podemos ver más lejos, y la curvatura del horizonte se vuelve más aparente. Eso es cierto. Ya he visto fotos de la curvatura del horizonte desde aviones y globos aerostáticos. Sí, yo estuve en globo una vez y subimos antes de amanecer, y la consecuencia fue que se nos hizo de día antes a nosotros que a los que habían en el suelo. Tú mirabas hacia abajo y aún era de noche. ¿Cómo se explica eso? Pues que la Tierra es redonda. Pues sí. Y volviendo al tema de la curvatura del horizonte, muchos dicen que es por el ojo que no ve más allá, cosa que es mentira, pero si fuera cierto, persona, prueba con unos prismáticos o coge un telescopio. Compruébalo tú mismo, por favor. ¿Y qué decir de los eclipses? ¿No podrían ser causados por algo diferente a la sombra de la Tierra? Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. Bloquea la luz solar y proyecta una sombra en la Luna. Y la forma y el tamaño de la sombra también son consistentes con la forma esférica de la Luna y la Tierra. Además, los eclipses solares ocurren cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz solar y proyectando una sombra en la Tierra, y la forma y el tamaño de la sombra también son consistentes con la forma esférica de la Luna y la Tierra. ¿Sabéis que hay gente que propone que la Tierra no se mueve? Vamos, que es estacionaria y que el Sol y las estrellas se mueven alrededor del cielo. En el siglo XXI. Ya. ¿Y cómo explican lo que dijimos en el otro vídeo? Es verdad. Dijimos que en el hemisferio norte parece girar el cielo hacia un lado y al otro hemisferio pues es al revés. Exacto. ¿Sabéis en qué tienen razón los terraplanistas? ¿En qué? En la percepción de ver las cosas en 2D. Claro que eso no significa que la luna sea un disco, por ejemplo. Pues claro. El tema de percibir cosas en 2 dimensiones es fascinante y nos hace reflexionar mucho sobre cómo nuestro cerebro procesa la información visual. Y es que el coco usa pistas visuales para calcular la profundidad y la distancia. Pero estas pistas pueden ser limitadas, sobre todo para cuando se trata de objetos muy grandes o muy lejanos. Es como medir la distancia que hay a una montaña solo con la vista. Nuestro cerebro puede jugar con trucos e imaginarnos haciendo que parezca que está más cerca o más lejos de lo que realmente está. La percepción en 2 dimensiones es un tema complejo que involucra la psicología, la neurología, la física. La forma en que percibimos el mundo depende de muchos factores, incluyendo la perspectiva, la iluminación y el contexto. Eso es. Es muy importante tener en cuenta que nuestra percepción de la realidad a veces no es objetiva. Ya, podemos interpretar la información visual de diferentes maneras, lo que puede llevar a conclusiones incorrectas. Ah, ¿habéis escuchado eso que dicen de que el agua siempre coge una línea recta y que los fluidos esféricos no existen? Ya, anda que lo piensan mucho, y encima se quedan tan a gusto. Mirad qué rápido tiro por el suelo esa absurda idea. La tensión superficial de una gota de agua ya tiende a hacerla esférica. Independientemente, da igual la forma de la Tierra. ¿Cómo que no hay fluidos esféricos? ¿Y una pompa de jabón qué es? No me voy a molestar ni en comentarlo. Y en el caso de los planetas, la gravedad hace que los fluidos se distribuyan de manera esférica debido a la gravedad del propio planeta. Claro,
La gravedad del planeta encoge el espacio que lo rodea, por lo que la materia más pesada suele estar más adentro, los líquidos menos pesados quedan por encima y luego las gases más arriba aún. Y cuanto menos de eso sea ese gas, más fácil lo tiene para salir del campo gravitacional del planeta. Como el helio. Cada vez que hinchas un globo de helio, ese gas termina escapando del planeta. ¿Y qué decir del Sol? Si la Tierra es plana, la luz del Sol no puede viajar en línea recta. No podríamos ver los grados de inclinación del Sol en el suelo. Pues mira, la inclinación del Sol en el cielo se puede medir utilizando un goniómetro o un sextante. Y al medir la altura del Sol en diferentes momentos del día, podemos calcular su declinación y determinar su latitud en la que nos encontramos. Sí, al observar la sombra de un objeto vertical, podemos determinar la dirección del Sol y calcular la hora del día. Y la longitud de la sombra también nos da la información sobre la altura del Sol en el cielo, ¿eh? La medición de la altura del Sol es fundamental para la navegación y la astronomía. Al combinar estas mediciones con el mapa de Eratóstenes, podemos entender mejor la forma y el tamaño de la Tierra. Exacto. El mapa de Eratóstenes es un clásico ejemplo de cómo la ciencia puede utilizar la observación y la matemática para entender el mundo que nos rodea. ¡Madre mía! Y creo que de eso hace ya casi 300 años. Pues sí, y al medir la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes demostró que la Tierra es esférica y sentó las bases de la geografía y la cartografía modernas. Por cierto, ¿sabéis con qué midió la circunferencia de la Tierra? ¡Con un palo! ¡Un palo! Y por cierto, ¿qué me decís del Sol? Sin la gravedad no podría existir. Lo del Sol tiene mandanga. ¿Es verdad? Pues ¿no dicen que lo que pasa es que el Sol es más pequeño y que está más cerca? ¿No se dan cuenta de que un Sol así no puede existir? Pero si ya pasó con Júpiter. ¡Ay! Que no se convirtió en el Sol porque era demasiado pequeño, pero tenía todos los ingredientes necesarios para que nuestro sistema solar fuera binario. Para que algo se convierta en una estrella, tiene que tener por lo menos 80 veces la masa de Júpiter. Muy La bien. luz del Sol nos proporciona información valiosa sobre su temperatura y tamaño. La temperatura superficial del Sol se puede determinar mediante la ley de Wien. Esta ley relaciona la longitud de onda de la emitida con la temperatura del objeto. En el caso del Sol, la longitud de onda máxima se encuentra en el rango visible, lo que corresponde a una temperatura superficial de aproximadamente 5.500 grados Clavado. centígrados. Además, la intensidad de luz solar que recibimos en la Tierra se puede utilizar para calcular la distancia entre la Tierra y el Si al Sol. final todo son matemáticas. Vamos a ver, presten atención. ¡Atención! Utilizando la ley de la inversa al cuadrado, que establece que la intensidad de luz disminuye con el cuadrado de la distancia, podemos calcular la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es de aproximadamente 149.000,6 millones de kilómetros. En cuanto al tamaño del Sol, podemos calcularlo utilizando el ángulo sostenido por el Sol en el cielo y la distancia entre la Tierra y el Sol. El ángulo sostenido por el Sol es de aproximadamente 0,5 grados, lo que corresponde a un diámetro solar de aproximadamente 1,39 millones de kilómetros, y el Sol tiene un diámetro aproximado de 109 veces mayor que el de la Tierra. ¡Vaya! ¡Es un cálculo impresionante! ¿Y qué me decís de las lentes gravitacionales, Tenemos pruebas de ellas. Si la gravedad no existiera, esto tampoco. ¡Ay! Sin embargo, las observaciones de las lentes gravitacionales en el universo son consistentes, y ya lo predijo la relatividad de Einstein. Ya, y esto sugiere que la gravedad es una fuerza que actúa en 3 dimensiones, y esto, en una Tierra plana, es incompatible. ¡Ay, otra cosa! ¿Qué decir de los ananemas solares, En una Tierra plana, el Sol debería estar siempre en la misma posición en el cielo, a la misma hora cada día. Ya, pero los anaremas solares muestran que la posición del Sol varía a lo largo del año debido a la inclinación del eje de la Tierra y la órbita elíptica de la Tierra alrededor del ¿Eso es? Sol. Muy bien. Muy buenas palabras. Imagen. Los anademas solares son una prueba directa de que la Tierra es esférica y que gira sobre un eje inclinado. La forma en que la posición del Sol varía a lo largo del año solo se puede explicar si la Tierra es una bola que orbita alrededor del Sol. Ya veréis, pizarra. Vamos a ver. Vamos a hacer un 8 solar. Digamos que en puntitos. Aquí lo tenemos. Esto es un 8 solar. Hacemos un paisaje, ¿vale? La montaña, ¿vale? La tierra, un árbol, ¿vale? Si nosotros hacemos la cámara fija en un sitio todo el año y hacemos una foto todos los días a la misma hora, una foto, 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 al cabo de un año tendremos un 8 solar, una analema, ¿vale? En el hemisferio sur se ve así. En el hemisferio norte se ve así. Por el centro, Ecuador, por España se ve así. ¿Entendéis? ¿Por qué hace un 8? Porque cuando el Sol
Aquí está la Tierra, orbita el Sol, aquí está por aquí y aquí está por aquí. Las estaciones del año, toda la mandanga. Por eso es absurdo todo lo que estamos contando. Y aún hay terraplanistas que ponen esto de excusa para decir que la Tierra es plana. Esto sí que es absurdo y poco científico. A ver, ¿es que no lo entendéis bien? Una foto cada día del año a la misma hora en el mismo sitio. Un año. ¿Por qué hace el 8? Porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol, el invierno y el verano en la otra punta. Gracias. Está claro que las observaciones de las lentes gravitacionales y los analemas solares son una prueba directa y además es consistente con la relatividad. Pues sí. Bueno, brother, yo ya estoy cansado del temita y recojo por hoy. Al menos hemos hablado de ciencia con un tema muy poco científico, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Ya lo dejamos? Oye, pero si aún quedan más detalles. Me da igual. Podemos hablar de los mapas. Ni mapas ni mopas. Además, yo con esto de hoy he tenido más que suficiente. Estoy hasta los... que... Y encima dicen que... Así que no pienso hacer ni un vídeo más que hable del dichoso y absurdo tema. Bueno, no seas así, bro. ¿No? Mundo, si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanilla, please. Y dar like y comentar. Sí, porque eso ayuda al canal. Pero vamos a seguir un poco más. Nada. ¡Chao! Y se fue. Pues vaya tela. Claro, y yo lo entiendo, ¿eh? Él está harto de estas cosas simples y sin sentido. Porque es una falta de respeto para los que se pasan la vida estudiando, comprobando y experimentando. Y sobre todo calculando. Estudiar y saber de física es aprender un lenguaje matemático y ves el mundo de otra manera. Claro, hasta el punto que de estas cosas te aburren. Y bueno, esperamos haber aclarado vuestras dudas, porque no habrá una próxima, ¿eh? Eso ha sido buena. ¡Chao! ¡Qué cabreo sabía el tío, eh! ¿Qué se le habrá pasado? Ay. Yo vivo en Montigaria y llevo una sandalia. No, no tengáis miedo. Pues la curiosidad no mató al gato.